Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo culto online, una nueva oportunidad que tenemos, pues ahora que parece que nos vuelven a encerrar pues en nuestras comarcas, pero pues podemos disfrutar pues de este tiempo, aunque sea a través de YouTube, de poder pues tener un tiempo en el que alabar a Dios, en el que bendecirle, en el que meditar también en la Biblia, en su palabra. Así que te invito a que en esta tarde pues tomes este tiempo, este rato que vamos a estar y lo disfrutes al máximo, que disfrutes de estar pues delante de Dios y que pues cantes, que ores, que escuches la palabra pues con atención y pidiendo al Espíritu Santo que hable a tu corazón. Vamos a orar y presentar este tiempo. Señor, te damos muchas gracias porque podemos acercarnos a ti y porque podemos, Señor, pues ir ante el trono de la gracia, Señor, ante el Dios todopoderoso, el Dios perfecto, el Dios santo, y acercarnos, Señor, por medio de Cristo y saber que tenemos pues perdón de pecados y que podemos acercarnos por medio de su sangre, y te queremos presentar todo lo que vamos a hacer en esta tarde para que tú lo dirijas y para que tú seas bendecido, Señor. Amén. Así que te dejo pues con el grupo de alabanza para que nos va a guiar en un par de canciones y luego pues pasaremos también a meditar en la palabra. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno, vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte. Quien como el Señor, Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos démosle gloria. Todos unidos démosle gloria. Todos unidos démosle gloria. Todos unidos démosle gloria. Digno es el Dios de Israel. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos démosle gloria. Todos unidos démosle gloria. Todos unidos démosle gloria. Todos unidos démosle gloria. Digno es el Dios de Israel. Digno es el Dios de Israel. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vivo enamorado de ti, mi vida sin tu amor no es igual. Sin ti nada soy. Tú eres la razón de vivir, tú eres el camino a seguir.
mi paz. Vivo enamorado de ti, mi vida sin tu amor no es igual. Sin ti nada soy. Tú eres la razón de vivir, tú eres el camino a seguir. Tú eres mi paz, porque yo no merecía tu amor, porque yo no merecía tu perdón. Fuiste tú el que moriste en una cruz para darme la salvación. Vivo enamorado de ti, mi vida sin tu amor no es igual. Sin ti nada soy. Tú eres la razón de vivir, tú eres el camino a seguir. Tú eres mi paz. Vivo enamorado de ti, mi vida sin tu amor no es igual. Sin ti nada soy. Tú eres la razón de vivir, tú eres el camino a seguir. Tú eres mi paz, porque yo no merecía tu amor, porque yo no merecía tu perdón. Fuiste tú el que moriste en una cruz para darme la salvación, porque yo no merecía tu amor, porque yo no merecía tu perdón. Fuiste tú el que moriste en una cruz para darme la salvación, para darme la salvación, para darme la salvación. Amén. Vamos a seguir adelante y vamos a, pues como hemos dicho antes, a pasar ahora también a meditar en la Biblia. Vamos a hacer una oración presentando este tiempo. Señor, te damos gracias una vez más por poder acercarnos a ti. Gracias por poder ahora meditar en la Biblia, en tu palabra, y te rogamos que tú hables a nuestra vida, Señor, que tú hables a nuestro corazón conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor, para que sigamos pues creciendo, para que sigamos amándote más, Señor, y sigamos pues pareciéndonos cada día más a ti, Jesús. Así que te pedimos que en esta tarde tú dirijas todo, que tú nos hables, Señor, y que hagas que nuestro corazón sea una buena tierra en la que la semilla caiga, crezca y dé buen fruto. Amén. Amén. Pues seguimos y retomamos pues la serie que estábamos pues de Conociendo al Dios Verdadero, y hoy pues nos metemos con el capítulo número 35 de Job, así que si quieres pues acompáñame a leer este texto. Dice: prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste: ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones, y a tus compañeros contigo. Mira los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Y si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. A causa de la multitud de las violencias claman, y se lamentan por el poderío de los grandes.
y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor que me da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo? Allí clamarán y él no irá, por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no irá a la vanidad, ni la mirará el Omnipotente, cuanto menos cuando dices que no haces caso de él. La causa está delante de él, por tanto aguárdale, mas ahora porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor, por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Amén. Este es el tercero de los discursos de Eliú. Nos quedará uno que veremos en las próximas semanas y luego veremos pues las conversaciones que Job tiene con el mismo Dios. Y creo que en este discurso salen tres preguntas de las cuales hoy quiero reflexionar. Tres preguntas que tú te has hecho en alguna ocasión, que yo en alguna ocasión me he hecho, que he pensado, y que son estas tres. La primera es, ¿vale realmente la pena vivir en santidad? La segunda es, ¿por qué Dios no responde cuando oramos, cuando nos dirigimos a Él? Y la tercera, ¿cómo debemos nosotros responder ante la paciencia y ante la misericordia de Dios? Así que vamos a adentrarnos en la primera de las preguntas. Y el texto comienza presentándola. ¿Realmente vale la pena que vivamos en santidad? ¿Vale la pena que intentemos hacer bien las cosas? ¿Vale la pena vivir justamente? Dice el versículo del 1 al 3. Prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Eliú sigue confrontando a Job, y ahora trae a colación las ideas que, aunque es verdad que Job no lo ha dicho de manera literal, pero sí que ha dado a entender que su justicia es mayor que la justicia de Dios, que el dolor que Job está experimentando es tan grande, que se sentía que no valía de nada, que no servía de nada hacer las cosas bien, que daba igual vivir en pecado o no vivir, porque todo al final acaba confluyendo en las mismas circunstancias. Y es verdad, y así lo creo, que la tolerancia hacia el pecado por parte de la Iglesia, por parte nuestra como creyentes, tiene que ser cero. El hecho de que una persona esté sufriendo, que una persona lo pase mal, no le da ningún derecho a pensar y a poner en duda, o a creerse en una situación que está por encima de Dios, o que Él haría las cosas mejor que Dios las hace. Pero también es verdad que las formas que Eliú utiliza para hablarle a Job quizá no sean las mejores. Él está mostrando muy poca empatía hacia una persona que está sufriendo muchísimo. Quizá porque él nunca se ha sentido en una situación similar a la que está Job, quizá porque no es capaz de ponerse en la piel de él, y creo que cuando alguien peca y da argumentos erróneos contra Dios, es verdad que no tenemos que darle la razón y decirle que todo lo que está pasando y todo lo que él está pensando es correcto, pero creo que sí que tenemos que hacerlo siempre desde el amor y desde la empatía. Intentar ponernos en los pies de aquel que está sufriendo, porque al fin y al cabo esto es lo que Jesús ha hecho con nosotros. Él fue totalmente perfecto, pero Él fue tentado en todo y ahora se compadece de nuestras debilidades, porque Él ha sufrido y ha pasado por las mismas circunstancias que nosotros pasamos. Y entonces lo que hace Jesús no es machacarnos, sino que nos dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia. Y probablemente esto es también lo que Eliú debería haber hecho, porque aunque sus argumentos puedan ser correctos, por momentos parece no buscar la restauración de Job. Y él lo que debiese haber intentado ser es una persona empática, que se pone en la situación de Job, y aunque le diga, oye Job, esto que estás diciendo no es correcto, hacerlo de una manera que busque restaurarle. Y ahora Eliú va a responder y va a presentar su respuesta ante las palabras y las ideas que Job ha estado transmitiendo. Versículo 4 y versículo 5 dice, yo te responderé razones, y a tus compañeros contigo. Mira los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. En otras palabras, Eliú le está diciendo a Job, si el cielo y las nubes son más grandes que tú, ¿cuánto más grande es Dios? ¿Cuánto más importante y cuánto más imponente es Dios que en comparación con las nubes y con el cielo? Y es que creo que en cualquier circunstancia que nos encontremos, y quizá Job debería haberlo hecho también, no está de más que miremos al cielo, no está de más que miremos al mar, no está de más que nos fijemos en las inmensidades que nos rodean, porque cuando vemos todo tan grande, y que
esto que nos hace a nosotros parecer tan pequeñito, todas estas inmensidades son minúsculas al lado de Dios. Y es que el Dios verdadero es un Dios que es infinitamente superior a nosotros, que no podemos igualarlo de ninguna manera, que su naturaleza es diferente a nuestra naturaleza. Así que esto debe hacernos reflexionar sobre nuestras circunstancias, porque Dios es mucho mayor que nosotros. ¿Y esto tiene alguna afectación práctica para nosotros? Podríamos preguntarnos. Y creo que sí. Y es que Dios es un Dios inmutable. Dios no cambia nunca. Dice versículos 6, 7 y 8. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaran, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá él de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. Aunque Eliú está diciendo una verdad aquí, y quiero dejar muy claro esto, lo que Eliú está diciendo es totalmente cierto, pero también creo que por otra parte él se está equivocando. Eliú está respondiendo a unas palabras que venían a preguntarse si de verdad sirve de algo ser bueno. A esta pregunta que estamos haciendo, ¿de verdad vale la pena vivir en santidad? Por eso Eliú le ha dicho a Job, mira, compárate con los cielos, y por eso le está diciendo que si él cree de verdad que su pecado va a conseguir hacerle algún daño, va a conseguir que a Dios le afecte de alguna manera, o por lo contrario, que si él fuese justo, Dios iba a tener algo más, o Dios iba a tener algún beneficio. Y es verdad, Dios es un Dios inmutable. Y esto lo que significa es que Dios no cambia, Dios en su naturaleza es así, y no hay nada que le haga cambiar. Por eso Dios puede decir, yo soy el que soy, porque Él realmente es el que era antes, es ahora y va a ser en el futuro. Ninguno de nosotros podemos decir esto, porque estamos en un continuo cambio. Cada día somos diferentes al día anterior, las cosas que pasan nos afectan a nuestro carácter, a nuestra manera de pensar, a nuestras ideas, a nuestros pensamientos. Así que, de verdad, Eliú acierta al decirle a Job que a Dios no le cambia ni nuestro pecado, ni nuestra justicia, que Dios sigue siendo siempre exactamente el mismo. Pero Eliú sí que está llevando su argumento a un lugar peligroso, porque está dando a entender que a Dios le da igual el pecado, que a Dios le da igual el mal que hay en el mundo, que a Dios le da igual la justicia o la injusticia, que a Dios le da igual todas estas cosas, y esto es totalmente falso. Si esto fuese así, entonces sí que podríamos preguntarnos, ¿para qué vivir una vida justa? ¿Para qué intentar santificarme? ¿Para qué luchar contra el pecado? La respuesta a esto es que Dios exige santidad a aquellos a quien Dios ha rescatado y a quienes ha redimido por medio de Cristo. Por supuesto que Él no va a cambiar si nosotros no vivimos en santidad, pero Dios es un Dios que se goza en la justicia y que aborrece la maldad. No creamos que a Dios le da igual cómo vivimos, a Dios le importa mucho tu santificación y mi santificación. Así que la respuesta a la primera pregunta, ¿vale la pena vivir en santidad? La respuesta es que sí, vale la pena, porque esto es algo que produce gozo y placer en el corazón del Dios inmutable. Tú y yo podemos producir placer a Dios al vivir de una manera santa, así que vale la pena vivir de esta manera. Y entonces nos encontramos con la segunda de las preguntas. Dice el versículo 9, a causa de la multitud de las violencias claman, y se lamentan por el poderío de los grandes. Y esta es la segunda pregunta, ¿por qué Dios no responde al clamor del ser humano? En otras palabras, Eliú lo que le está diciendo a Job con este texto, está presentando a aquellas personas que no quieren saber nada de Dios, pero que cuando las cosas vienen mal dadas, entonces se ponen a clamar a Dios y se ponen a buscar a Dios. Y creo que hay dos tipos de personas que hacen esto. Por un lado, tenemos a los ateos, a los agnósticos, a los escépticos, que durante toda su vida se han dedicado a rechazar a Dios, que abiertamente han dicho que no quieren tener nada que ver con Él, pero que a la hora de la verdad, cuando llega la enfermedad, cuando vienen los problemas duros y difíciles, esperan encontrar a un Dios al cual ellos siempre han rechazado. Y después el otro grupo de personas
son aquellos que dicen creer en Dios, son aquellos que incluso van a la iglesia, aunque ahora con la pandemia casi prefieren estar en el sofá de su casa y verlo por YouTube. Son aquellos que no oran, son aquellos que no cogen la Biblia y la leen, son aquellos para quien Jesús se ha convertido en un ídolo, en alguien hecho a su imagen y a su semejanza, alguien que cumple los baremos y la perspectiva que ellos esperan de un Dios. Jesús, para ellos, se parece más al genio de la lámpara que a un Dios que es santo, que es perfecto, que es justo y que no cambia. Y nos tenemos que preguntar, ¿seremos nosotros parte de uno de estos grupos? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es Jesús solamente un amuleto al cual besar, al cual ir cuando tienes un problema? ¿Es Jesús un Dios a quien hacerle algunos ruegos y olvidarnos de él totalmente? ¿Es Dios alguien a quien simplemente quejarnos porque no estamos contentos? ¿Es Dios alguien, como dice Santiago, al que tú solamente vas a pedirle para satisfacer tu propio placer? Necesitamos examinarnos y ver si nos hemos convertido en personas que solo claman a Dios, que solo se acercan a Él cuando las cosas vienen mal dadas, que solo vamos a Dios cuando queremos alguna cosa. Porque Dios no responde a aquellos que piden mal y que solamente piden para satisfacer sus propios placeres. Dios dice que a estos no les contesta, que no obtienen respuesta de sus oraciones. Y Eliú sigue describiendo a este grupo de personas. Dice versículo 10 y versículo 11, ¿dónde está? Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace sabios más que a las aves del cielo? Creo que en esto Eliú está apuntando directamente al corazón. Aunque creo que puede ser que esté siendo injusto con Job al colocarle en este grupo, pero sí que hay muchos que están en esta situación. Y es que aquellos que tienen a Dios como el genio de la lámpara, no reflexionan nunca sobre los cánticos que Dios da en la noche. No reflexionan nunca en las bendiciones de Dios. No piensan en la sabiduría y en el cuidado que Dios tiene de ellos. Como digo, creo que Eliú se equivoca al creer que Job es así. Pero tenemos que preguntarnos nosotros, ¿reflexionamos sobre las bendiciones que Dios nos da? ¿Damos gracias a Dios o solamente pedimos y pedimos y pedimos cuando nos acercamos ante Dios en oración? ¿Reflexionas cada día sobre la salvación? ¿Sobre el regalo de Jesús al morir en la cruz? Qué importante es que cada día en nuestras oraciones se llenen de peticiones de intercesión, pero también de gratitud y también de adoración a Dios. Y Eliú acaba esta pregunta, este argumento, creo que errando y refiriéndose en ello a Job. Dice versículos 12 y 13, allí clamarán, y él no irá, por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no irá a la vanidad, ni la mirará el Omnipotente. Lo que Eliú está diciendo aquí es que quien no recibe es porque no ha orado de todo corazón. Y creo que aquí Eliú se pasa de frenada. Por supuesto que hay casos en los que esto es así. Hay casos que, como dice Isaías 59, 1 y 2, son reales. Dice el texto, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, es decir, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y es verdad, a veces el pecado se convierte en un muro que hace que nuestras oraciones no lleguen a Dios. Pero la realidad es que esto no siempre es así. Dice Derek Thomas, en su libro Cuando arrecia la tormenta, la respuesta de Eliú es inapropiada y es engañosa. Contradice la experiencia de hombres piadosos como Job, que han orado con confianza pidiéndole a Dios ser librados de su aflicción y solo han obtenido desilusión. Y es verdad que a veces nuestro pecado nos separa de Dios y Dios decide no contestar, pero hay otras veces que Dios no responde al ver falta de fe en nuestra oración. Thomas Watson se preguntó en una ocasión, ¿qué es orar con fe? Y él mismo se contestó, es orar por aquello que Dios ha prometido. Si no hay promesa, no podemos orar
con fe. Y es que Dios ha prometido que si pedimos con fe, Él nos va a dar todo lo que pidamos. Pero esto tiene que estar sujeto siempre a su voluntad. Por eso necesitamos conocer tanto la Biblia. Por eso necesitamos conocer tanto lo que Dios ha prometido, para saber que cuando pedimos estamos pidiendo conforme a su voluntad. Así que es verdad, a veces Dios no contesta por nuestro pecado, a veces Dios no contesta porque no pedimos correctamente, porque pedimos con falta de fe, pero a veces Dios no contesta porque su voluntad es decirnos no. Y no tiene nada que ver ni con nuestro pecado, ni con nuestra falta de fe, sino solamente porque su plan es así. Y esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo debemos responder a la paciencia de Dios? Dice el versículo 14, cuanto menos cuando dices que no haces caso de Él, la causa está delante de Él, por tanto, aguárdale. Ahora Eliú está tomando unas palabras de Job que encontramos en Job 9:11. He aquí que Él pasará delante de mí, y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Parece que Eliú le está diciendo a Job que mire más allá, que deje de pensar solamente en él, que no ignore que el plan soberano de Dios, que no se queje de cómo Dios está actuando sobre él. Cuando las cosas iban bien, Job no pensaba que aquello se fuese a acabar. Él pensaba que las bendiciones de Dios iban a estar para siempre. Y ahora que las cosas van mal, él piensa exactamente lo mismo, que la situación no va a cambiar nunca. Él ignora en cierta manera que Dios es un Dios misericordioso. Y quizá tú te sientas así. Puede que en tu circunstancia te sientas que la misericordia de Dios ha desaparecido. Quizás sientas que Dios se ha olvidado, que Dios ya no tiene cuidado, pero Dios nos reclama que seamos pacientes. Sé paciente, no dejes que las ideas que a veces aparecen de que Dios se ha olvidado de nosotros controlen tu mente y controlen tu corazón. Y las últimas palabras del discurso de Eliú también apuntan a la paciencia que Dios tiene y al corazón de Job. Versículo 15-16. Mas ahora, porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor, por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Para Eliú, la paciencia de Job y su misericordia deberían ser suficientes para que Job se calle y para que deje de quejarse, para que deje de reclamar nada a Dios. Debería de ser bastante para dejar de hablar vanamente. Y creo que Eliú otra vez falla al hacer un juicio tan a la ligera de las palabras y del corazón de Job. Porque creo que Job está siendo sincero delante de Dios. Y eso nos debe hacer reflexionar a nosotros. ¿Cuántas veces, y puede ser también que Job lo haya hecho, hablamos con ligereza y nuestras palabras evidencian que realmente nuestra fe hacia Dios es pequeña o es incluso escasa? Ante la misericordia de Dios, nosotros debemos responder con confianza. Así que no dejes de confiar en Dios, vigila cuáles son tus palabras al hablarle a Dios y al relacionarte con Él. Y quiero acabar ya. En este tercer discurso de Eliú, 3 preguntas sobresalen. Y Eliú da respuesta a Job, partiendo de algunas ideas equivocadas que él tenía sobre el corazón de Job, pero que nos tienen que llevar a reflexionar a nosotros. La primera pregunta que hemos visto es: ¿vale la pena realmente vivir en santidad? Y esta pregunta puede aparecer muchas veces en nuestra cabeza. ¿De verdad vale la pena luchar contra el pecado? Aunque es cierto que Dios es soberano, que Dios es inmutable, que nuestras acciones realmente no cambian nada en Él, Dios demanda de nosotros que vivamos en santidad. Y sin ninguna duda, Dios se goza de la justicia. Cuando vivimos en santidad, el corazón de Dios se alegra. Así que solamente el hecho de poder crear placer en Dios hace que valga la pena vivir en santidad. La segunda de las preguntas que hemos visto es: ¿por qué Dios no responde a veces a las oraciones? Y hay 3 motivos que nos tienen que llevar a reflexionar. Por un lado, vivir en pecado hace que se levante un muro infranqueable entre nosotros y Dios. Así que Dios a veces no contesta por culpa de nuestro pecado. Por otro lado, Dios no tiene que satisfacer nuestros deseos y a veces no contesta porque pedimos mal, porque pedimos solamente pensando en nuestros placeres, porque tenemos a Dios como al genio de la lámpara, y pedimos sin fe y lo hacemos de mala manera. Pero a veces Dios no contesta
porque en su plan está decirnos que no. Y no tiene que ver con nuestra fe, ni con nuestra santidad, sino solamente con el plan soberano de Dios. Y por último, la tercera pregunta que hemos visto: ¿cómo debemos responder ante la paciencia y la misericordia de Dios? Tenemos que hacerlo con respeto, tenemos que hacerlo con reverencia, tenemos que responder con la confianza de saber que Dios va a dar salida a nuestras situaciones y a nuestras circunstancias, y esto tiene que hacer que no nos quejemos tanto, a no hablar tan a la ligera. Así que es verdad, hay preguntas que surgen, pero creo que hoy hemos encontrado respuesta, así que guárdalas en tu corazón y vívelas. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra es buena, Señor, gracias porque tú das respuesta, Señor, a estas preguntas y nos recuerdas que vale la pena vivir en santidad, que vale la pena hacer las cosas bien para que tú recibas gloria, que vale la pena, Señor, confiar en ti sabiendo que tú contestas a tu tiempo y que a veces, Señor, revela nuestra vida si hay algo que se ha puesto como un muro entre nosotros y tú para que tú nos respondas. Y, Señor, ayúdanos a no hablar a la ligera, a ser pacientes, Señor, a tener que aguardar por tu misericordia. Gracias por ser un Dios tan bueno. Y te pedimos que sigas bendiciéndonos y que sigas guardándonos, Jesús. Amén. Amén. Pues lo dejamos aquí, así que nos vemos muy pronto. Un abrazo muy grande y, si puedes, el domingo acércate a la iglesia para alabar y bendecir el nombre de Dios.